mañana. Quiero orar por él. Vaya buscando Isaías capítulo 40, el versículo 29. Vuelvo y repito, hay un caballero en medio nuestro que tiene problemas urinarios, y cuando va al baño le duele fuertemente acá y aquí, y le están trabajando los riñones y la uretra. Dios quiere sanarte hoy, hijo. Así que hoy es la noche de tu milagro. Es serio. No es mañana, es hoy. Por segunda vez, Pamela, hija de una mujer de la casa, de una hija de esta casa. Esta es la noche de los milagros. Esta es la noche de los milagros. ¿Ya lo tiene? Dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Présteme atención, no se distraiga nadie, por favor. Isaías capítulo 40, verso 29, o versículo 29, en el nombre poderoso de Jesús. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Oiga bien, del que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como la del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias por tu palabra, ya son más que bendecida. Te pedimos que nos hable de manera especial. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, alma y espíritu. Declaramos que tu palabra empieza a operar y que todo aquello que quiera levantarse como distracción es cancelado en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Dele palmas al Señor de manera especial. Permítame hablarles con el tema una generación que no se cansa. Diga conmigo, una generación que no se cansa. Lo primero que para nosotros entender la palabra generación y saber por qué no se cansa, debemos de comprender la intención y la relación que tiene que ver con el aspecto de la gente o ciudadanía. Las generaciones por muchos años han sido comprendidas de manera muy directa, y el definir de ellas tiene mucho que ver con la importancia y la formalidad que implica en su totalidad la relación entre lo que es una parte de germinar, de crecer o de sucesión, o que tiene que ver con el alcance del desarrollo sobre los pueblos, las entidades o los tiempos específicos que hablan de linaje. Cada generación, según la naturaleza de su poder, identifica para qué fue hecha, para qué fue clasificada y dónde fue clasificada. Dicho sea de paso, cuando nosotros empezamos a mirar la palabra generación, tenemos que entender que la generación tiene que ver con la germinación, la fructificación o la idea del tiempo en el desarrollo y el crecimiento. En este sentido, conocemos que las generaciones han venido durante muchas etapas, durante muchas épocas, y de acuerdo a los años y las edades se van poniendo nombre, se van identificando con nombre, y que esos nombres van renombrando de manera literaria, de manera social, de manera cívica o de manera moral, que son las cuatro partes fundamentales que identifican las generaciones: manera cívica, manera social, manera moral y manera que tiene que ver con la importancia de lo que nosotros conocemos como hoy en su naturaleza. Es decir, que nosotros no solamente vemos la manera social, no solamente vemos la manera cívica, no solamente vemos la manera moral, sino que dentro de ella también podemos identificar muy claramente la manera en cual tiene que ver la historia, el tiempo y la descendencia en la naturaleza de su desarrollo. Nosotros sabemos que la ley de la biología nos enseña que uno nace, crece, se reproduce y muere. Estas son las cuatro etapas que cada ser humano lleva: nacer,
crecer, reproducirse y posteriormente morir. Pero dentro de esas etapas hay algo que usted tiene que entender, y es que son etapas que se dan en el tiempo, pero que ya implican también un crecimiento habitual en su naturaleza. Es decir, que yo no solamente nazco, sino que en el nacer hay un desarrollo. Yo no solamente crezco, sino que en el crecer hay una madurez. Yo no solamente me reproduzco, sino que en la reproducción hay un concepto de paternidad y de dejadez en lo que era hijo y ahora ser padre. Y no solamente me reproduzco, sino que también muero, que es la parte donde ya la biodiversidad de la vida yace en el tiempo y deja de ser, porque es como la Biblia dice, como la flor del campo, que cuando es literalmente movible desaparece y no vuelve más, en este sentido de un para siempre. Pero nótese que cuando usted va a este sentido, tiene que encontrarse con algo fundamental e importante. En la literatura, la generación tiene mucho que ver con los años y las épocas de oro. Nosotros pudiéramos hablar de la generación del 98, una de las generaciones más conocidas, y que dentro de ella el fundamento de esa generación se identifica por el desastre que hubo en el 98. Y esa generación fue una generación que se conoció por tres ramas: por la poesía, se conoció por el poema y se conoció por el linaje que tenía que ver con el romanticismo en la época del escrito, o de lo que nosotros conocemos como las formas escrituras o poemas que fueron importantes para poderse conocer la literatura de esa manera. Ahí nosotros podemos ver que esa implicación viene por el desastre que hubo, la forma que hubo, cosas que se dieron en Puerto Rico, cosas que se dieron en islas importantes, cosas que se dieron en España y otras que concurrieron, que llevaron a los escritores de aquel tiempo a descollar y que en su tiempo dejaron de ser. Esta fue la generación del 98. La generación del 97 fue la generación del renacentismo, lo que tenía que ver con la inspiración en la escritura dominicana o en la literatura dominicana. Esta generación renacentista conoció y se dio a ver en toda su naturaleza cuando empezaron a escribir las crisis que se daban y que se exponían en el tiempo dentro de la sociedad y dentro del civismo. Pero también, aparte de esa generación, estuvo la generación Z, que es la generación de los 90, la que nace en el tiempo de los 90. Esta generación Z se le conocía porque era una generación que concurría desde el 90 hasta el 96 o el 97, y es una generación que colindaba con los del 2000, que luego esta generación que nace en esta temporada sale de ser la generación Z a ser la generación de cristal, la moderna, la que conoce las redes sociales, la que empieza a emanar un conocimiento virtual más que físico, la que dejan los libros por las informaciones, la que dejan las bibliotecas por las bibliotecas virtuales, la que salen del conocimiento de la etopeya, el pleonasmo, las formas que tienen que ver con la lírica, la prosa, los hipérboles, y empiezan a conocer la ideología que tiene que ver con el aspecto de los conocimientos que básicamente se implican en la tecnología, el crecimiento, el desarrollo, la biodiversidad virtual y la bio que vemos hoy como la expresión de la naturaleza de la red. Es decir, que cada generación de una manera u otra se implicó. Pero hay un detalle con la generación Z, con la del 97, la del 98 y la generación de cristal, que los diferencia a todos. La Z tenía un amor a los 90. La de los 97 escribían no solamente poemas, sino también críticas políticas. La del 98 la llevó a que la crítica que hubo y la crisis de aquel tiempo, según la naturaleza de la escritura y de la condición que se dieron en el país, le implicara una manifestación diferente y la poesía cambiara. Pero la generación de cristal es la generación que todo le hiede y nada le huele. Es la generación más frágil de la época. Esa generación no conoce la idea del amor porque entiende que el amor es más virtual. No conoce la generación del amor porque entiende que el amor es más de emoji. No conoce la generación del entendimiento en cuanto al toque porque comprende que tocar para ellos no era importante, sino disfrutar el a destiempo de las cosas. No comprende la curiosidad de lo que era el ser malo, sino que entiende que aún lo malo para ellos es bueno, porque cambian la importancia del pensamiento a causa de una naturaleza que en su generación no era necesario ni importante.
Por eso usted se da cuenta que Dios siempre dentro de todas las generaciones saca a uno que sea diferente, para que ese diferente cambie la generación que está saliente. Ay, Dios mío. Mire, en el tiempo que yo nací, yo soy de la generación de los 90, de la de Z, de allá atrás. En el tiempo que yo nací había bullying. Y el bullying para nosotros, es más, nosotros no hacíamos bullying, era una chelcha. Hoy en día alguien tiene bullying, se muere de una cosa, se cae al piso, grita, llora. Las cosas de loco. ¿Por qué? Porque entienden que le están tocando su flagelo de vida. En el tiempo que yo estaba, la definición de la identidad era tan clara. En el tiempo que vivimos hoy, no se sabe si es ellas o ellas. ¿Por qué sucede esto? Porque la falta de identidad propiamente a la culturización de la mente le impide conocer el por qué nació para ello. Y es ahí donde Dios tiene que intervenir. Por eso usted se da cuenta que Dios nunca deja que las generaciones pasen entendiendo que la flor de la vida se va acabando. Él levanta antes de que algo se apague o se determine a alguien para que determine lo que no se puede apagar. Pero tienes que buscarme eso por la Biblia, predicador. Te lo voy a poner más claro, gloria al Señor. La Biblia dice en Primera de Samuel, en el capítulo 1 en lo adelante, que después que Ana tiene a su hijo y después que ya el hijo está en el templo, dice por allá en los capítulos adelantados que antes de que la lámpara de Israel se apagara, Jehová llamó a Samuel. Antes que Elí, el hombre de la generación, el sacerdote de generación, el tipo que estaba en el altar, dejara de ver la gloria de Dios, Dios tiene que levantar a alguien de gloria. Antes de que la vida deje de ser, Dios tiene que levantar a alguien en la vida. Antes que Moisés dejara el llamado, Dios levanta a un Josué. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque Dios no permite que se pierdan las generaciones. Señores, allá en el libro de los Jueces, la Biblia enseña que hubo una generación que se levantó que no conocía a Dios, ni conoció tampoco las obras de Él, ni las hazañas que Él hizo. Por eso Dios tuvo que levantar a alguien que recordase. ¿Por qué usted cree que están las crónicas? ¿Por qué usted cree que están los escritos? ¿Por qué usted cree que están los libros guardados de las remembranzas y de las cosas que el Señor hizo? Para que no se olvidase la obra de Dios en el tiempo. Las crónicas no están ahí porque ahí son libros de crónicas, no. Están ahí para recordar las obras de los reyes. Porque había un detalle, y era que quien estaba en el mando tenía un escribano, a un episcopo que escribía. ¿Para qué? Para que se recordase. ¿Por qué usted cree que Jehová metió su mano con Esther y Mardoqueo? Y Mardoqueo, ¿por qué? Porque había un edicto que decía, un escrito de él antes de que todo fuese, y el señor rey tuvo que honrar a ese hombre. ¿Por qué? Porque le leyeron las escrituras. Léeme el libro de las memorias. Alguien está aquí hoy, por favor, léeme el libro de las memorias. Hay gente que cree que no hay libro de memoria. Yo le tengo noticia: hay un libro de memoria que dice lo que pasó contigo, lo que pasó contigo, lo que sucedió contigo y de la manera que sucedió contigo. El detalle que tú no recuerdes es una cosa. Dios se hace memoria de las cosas que Él dijo de ti. Dios hace memoria de lo que Él habló. Tienes que buscarme eso por la Biblia. La Biblia dice que Él hace memoria. ¿De qué? ¿De qué Él hace memoria? De vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Puede ser que hoy tú estés en baja. Puede ser que hoy estés viviendo el momento más indeplorable de tu vida. Pero Dios te vio aquel día cuando lo diste todo. Dios te vio cuando lo honraste. Dios te vio cuando no lo negaste. Y Él va a abrir el libro de las memorias, y Él va a honrar la memoria de la palabra que Él dio sobre tu vida. Por eso usted ve que cada rey, antes de salir de su gestión, decía: léeme el libro de las memorias, háblame. Y cuando no había un libro de memoria, mandaba a buscar a alguien que estuvo en el tiempo, a alguien que conociera la historia, a alguien que supiera de la historia. La generación de hoy tiene que levantarse y leer, saber en dónde fue que Dios habló, cuál fue la última palabra que Dios dio, qué fue lo último que Dios dijo, qué fue lo último que Él profetizó. Porque partiendo de ahí, aunque el presente se vea oscuro, la palabra que está va a aclarar el mañana tuyo. A su palabra permanecerá. El cielo y Mira, de costumbre. pasará. Pues predicador, espérate. A su palabra. ¿Cómo así? Si usted nota la Biblia, libro de Génesis, el capítulo 49,
cuando José está terminando su mandato como gobernador, la Biblia declara y enseña que él cumple con las promesas en la vida de sus hermanos. Y en el 50 dice que él mantuvo por sus rodillas desde las tribus de Manasés hasta Efraín, desde Efraín hasta las tribus que proseguían. Y dice la palabra del Señor que cuando usted entra al capítulo 1 del libro de Éxodo, dice la Biblia, y se levantó un faraón que no conoció a José y a las obras que hizo. Cuando Israel entra en cautividad teniendo territorio propio por causa de José, cuando se levantó alguien que no sabía la obra de Dios en José. Déjame decir algo loco acá. Y creo que el pastor y algunos que están acá me van a entender muy claro. No porque los otros no, sino porque esto le va a hacer sentido. Hay adoradores que nosotros escuchamos de hace 20 años atrás que esta generación no lo conoce. Y que cuando usted le habla de aquel tiempo, de un Gadiel Espinosa, le dicen, ¿y quién es ese? ¿Y de dónde salió? De un Zavala. ¿Y cómo así? ¿Quién es ese? Tú le hablas de los tiempos de Nancy Amancio allá atrás, de Lily Goodman allá atrás, de Isabel Valdés allá atrás. Hoy en día usted canta cuando se acaba la fuerza y algodón. Hoy en día usted canta, no, porque mi Dios es inmensurable. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Y dónde está esa canción que dice, y visito tu cruz? Nadie sabe quién era Yadira Coradín. ¿Por qué? Porque la gente se enfocó tanto en lo que vino que se olvidó de los que abrieron el camino para los que están. Dios mío, mi alma adora al Cordero. Y es ahí donde está el detalle. Porque para tú poder ser parte de una generación que mantenga lo que viene, tú tienes que saber de manera directa qué fue lo que hubo. Shama y aquí más shama. Yo necesito que alguien entienda esto. Predicador, todavía no lo comprendo. Se lo voy a poner desde mi punto de vista. Yo recuerdo un día que yo estaba en mi casa orando. Y oraba y oraba y oraba. Y decía, Señor, revélame que lo que es. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la situación? No entiendo el por qué tanta batalla, por qué es que tanto tengo situaciones, por qué es que hace días me dio una cosa y empecé a orarle a Dios y a hablar con Dios. ¿Por qué había tantas situaciones? ¿Por qué yo me enfermaba tanto? ¿Por qué yo tenía tantas circunstancias con mi salud? Y un día de buena primera mi mamá está en la casa. Yo tenía como 22 años cuando eso. Y le digo a mi mamá, mira, yo quiero hablar contigo. Y ella me dice, ¿qué pasó, mijo? Yo necesito que tú me cuentes qué es lo que con qué lo que. Y ella me dice, ¿cómo así? Es que yo me enfermo demasiado. Yo tengo que usar medicamentos, tengo que andar con una bombita para arriba y para abajo porque me da una crisis de asma de un momento determinado y no sé por qué me pasan tantas situaciones. Y mamá me dijo, lo que pasa es que se me olvidó contarte algo. Y yo, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me dijo, cuando tú naciste, que el Señor me dijo que tú ibas a nacer. Y yo, amén, ¿cómo que Dios te dijo que yo iba a nacer? Sí, porque el detalle es que como en aquel tiempo no estaba la tecnología que tenemos hoy y la capacidad que tenemos hoy, yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de ti, a los 6 meses de nacimiento, o a los 6 meses de embarazo, mejor dicho, yo fui a una campaña y un profeta me llamó por nombre y apellido en aquel entonces y me dijo el número mío y todo. Y sucede que ese profeta me dijo, en tu vientre estás cargando a un hijo varón. Yo tenía 6 meses de embarazo y no sabía qué era, si era varón o hembra. Me dijo, se llamará Víctor Alfonso Santana, será un gran hombre de Dios, será usado por el Espíritu Santo, estará en la iglesia hasta los 11 años, se va a descarriar, se va a ir al mundo, va a probar de todo lo que tú te imaginas, pero llámalo como profeta. No le digas lo contrario a lo que tú veas. Te pueden decir que te droga y llámalo como profeta. Te puede decir que la policía lo agarró preso y llámalo como profeta. Te puede ver que el tipo se pinte los moños de colores y las uñas de negro y llámalo como profeta. A los 17 años él va a volver a la iglesia, él se va a convertir. El enemigo va a tratar de matarlo, pero no va a poder, porque el muchacho tiene un llamado. Pero hay un ojo que
que tú tienes que ponerle clínico a esto. Y ella dijo, ¿cuál es el ojo, profeta? Me dice ella que le preguntó al profeta. El profeta le dijo, se te va a morir 2 veces en las manos, recién nacido. Tiene que clamar para arriba, porque van a nacer con una condición especial, y es que sus pulmones no le van a servir de mucho, pero Jehová lo va a mantener vivo si tú crees que él se va a mantener vivo. Samaya, Sama. ¿Sabe qué pasó? Mi mamá me dijo, te moriste 2 veces, se te pusieron los labios morados. Y yo le dije a Dios, si tú me lo diste, usted lo levanta. Desde ese día empezaste a tener problemas con los pulmones. Te dio neumonía a los 8 años. Había que poner tu medicamento, había que llevarte cada un mes al doctor. Pasaste para aquí, pasaste para allá. El asma que tú tienes no es un asunto del enemigo, es un asunto que vino contigo, que tú tienes que pelear con eso, porque eso indica que Dios te va a usar en milagro. Y eso es lo que está pasando. Y yo dije, gracias mami por decirme eso. Y cuando me fui de rodillas le dije a Dios, ahora dime cómo debo de orar. Ay, yo no sé si alguien está aquí. Me acuerdo como ahora que a los 25 años me dio un preinfarto. Y cuando me dio el preinfarto, que estoy en cama, en UCI, que siento que me estoy yendo, escucho la voz del Espíritu que me dice, ¿qué tú vas a decir? Y yo le dije al Espíritu que no me voy ahora, porque mi mamá me dijo que yo nací con un propósito y yo le he creído a la palabra de Dios. Yo no sé si alguien está aquí. Hay gente que tiene como que agarrar y llamar a papá y a mamá. Dime qué fue lo que Dios dijo en la casa. Dime qué fue lo que Dios dijo sobre la familia. Dime qué fue lo que Dios habló para yo tomar esa palabra, para tomar mi generación, para yo. Ay, Dios mío, dime qué fue lo que Dios profetizó para yo creer. El cielo, la tierra pasará. Dios le dijo a la madre que el menor serviría al mayor. ¿Y quién era menor? Jacob. A veces nosotros vemos una madre apoyadora ahí. Es que Dios le dijo que el menor. Hay cosas que no se entienden hasta que tú no las conoces de raíz. Y el detalle de las generaciones es que las generaciones se han olvidado de dónde vienen, por dónde provienen y para qué van. ¿Sabe por qué todavía? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Sabe por qué todavía hay gente que no saben el por qué no son felices? Porque no conocen cuál fue la malicia que se metió en la genealogía de su familia, que no hace feliz a su familia. Yo conozco una amiga mía, bien loca en Dios, que la mamá la tuvo a ella, pero no se volvió a casar. Su prima no se casó, su tía no se casó, la sobrina de la tía no se casó tampoco. Y había un sinnúmero de mujeres en su casa que no se casaban. Ella ya tenía 30 años encima y no tenía ni novio ni nada. Y un día se puso a orar y le dijo a Dios, Señor, ¿y por qué no llega el siervo? Y Dios le dijo, porque no has roto con lo que te tiene detenida. Ay, ay, ay. Yo sé que algunos están diciendo, ¿de qué está hablando el profeta? ¿Sabe qué hizo ella? Oró y le dijo a Dios, Señor, hazlo visible, aparécelo, manifiéstalo, trae a mí el siervo de Jehová. ¿Sabe qué pasó? 3 meses más tarde conoció al ungido del Señor. Y cuando lo vio le dijo, tú eres el hombre mío. Y le dice, pero Dios no me ha hablado, pero ya lloré para que tú aparecieras. Hoy en día están casados. Y cuando le nació la primera hija de ella, su primera, que fue hembra, la niña que le nace, ella le puso la mano a la hija en pleno hospital y le dijo, usted no viene con la marca de la generación pasada. Ay, usted va a ser profesional, usted se va a casar, va a tener un buen esposo. No estoy predicando solo esta noche aquí, aleluya. No puede venir con la marca de la que... Eso no es Biblia, usted está hablando algo raro, reprenda al diablo. Pues entonces, ¿por qué Isaías capítulo 59 dice que la bendición de Dios viene desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación? Así como viene la maldición, también viene la bendición.
Necesitamos entender que las generaciones han sido llamadas para cambiar. La son tiempos y agentes de cambio. Y la Biblia no se equivoca cuando dice que la generación que nace con propósito. Nótese que cada hombre de Dios y cada mujer de Dios siento batalla en los aires. Dios mío, gracias porque tú lo vas a hacer. Nótese que cuando Dios declara la palabra sobre cada generación, Dios dice qué va a hacer con esa generación. Dios dice qué va a determinar con esa generación. Dios dice qué va a implicar con esa generación. ¿Por qué Dios hace eso? Porque la idea de Dios es revelar su poder con aquellos que Él llama, con aquellos que Él elige, con aquellos que Él determina. Y eso tiene mucho que ver con la importancia de la palabra que Él declaró. Y es ahí donde me llama mucho la atención. Aquí Isaías está hablando de algo muy poderoso e importante. Y el capítulo 40 empieza a hablar de un Dios que es incomparable, de un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que tiene la capacidad de mover todas las cosas. Pero cuando usted está llegando a los versos siguientes, que es del 27 hacia abajo, dice: porque dice a Jacob, habla tú a Israel, mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó por donde, por mi juicio, hablando una pregunta, no sabiendo que has oído que Dios es eterno, el cual creó los confines de la tierra. Y dice: no se fatiga ni se cansa, escúcheme, con cansancio. Y dice: y el entendimiento no hay quien lo aclare. Escúcheme, la Biblia está diciendo, el Señor hablando en el capítulo 40, que después que Él hace todas las cosas, que Él toma todo el polvo de la tierra con los 3 dedos de tus manos, que las menudas gotas de las naciones de la tierra, las aguas de la tierra, le son menudas gotas que caen en un cubo, que Él hace a los siervos sus ministros. Y Él va terminando ese capítulo que empezó en el 40, desde el verso 1, va terminando por el verso 27, y está diciendo que Él escondió su camino, que Él reveló sus asuntos, que Él trajo la palabra decisiva, y que en medio de esa palabra que Él trae, dice: Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Y no está hablando solamente de un Dios que es Dios porque es Dios, no, es que la Biblia dice que Dios no se duerme ni se adormece, no se dormirá el que guarda a Israel. O sea, Dios no es humano para cansarse, pero utiliza el lenguaje coloquial para hacer saber que aún Dios siendo Dios, Dios no se cansa de hacer lo que Él va a hacer, que aún Él siendo Dios, Él no se va a cansar de lo que Él tiene que hacer. Y Él está diciendo: los jóvenes se fatigan y se cansan. Ay, 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 ay. Los que son pequeños no tienen fuerza, ellos se fatigan, ellos se cansan. Pero hay un detalle que Él da, que aunque la juventud y aunque la niñez y aunque las épocas y las generaciones se pueden fatigar y cansar, pueden dejarlo todo, puede ser que se caigan y no puedan levantarse, hay un detalle que dice pero, y este pero a mí me gusta, porque la Biblia dice: pero los que esperan en Jehová recobrarán buenas fuerzas. Escúcheme, Él dice: Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Tú sabes lo que es un Dios tan grande que tú tienes, que cuando tú no tienes fuerza, Él te da, y no te la da chin, Él te da doble cuando tú no tienes. Y cuando te sientes cansado, Él te vivifica de fuerza. Y dice: pero los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, se remontarán a las alturas. Escúcheme, Dios está hablando de una generación visionaria, porque el águila representa la visión aquí en la tierra. Cuando los 4 seres vivientes hablan en Apocalipsis y lo hablan Daniel, ¿sabe lo que dice Daniel? Que uno tenía la cara de buey, que otro tenía la cara de león, que el otro tenía la cara de águila y el otro la cara de hombre. El buey representa la fuerza, el león el reino, ay, 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 ay. El águila la visión, y la cara de hombre representa el reino de Dios en la tierra. Escúcheme por favor, el Señor está diciendo en Isaías capítulo 40 que el que espera en Él, Él le va a poner alas, Él lo va a remontar a las alturas, Él le va a dar la capacidad de no cansarse. Él está diciendo: la generación que se eleva, la generación que crece, la generación que tiene visión, nada la va a poder detener, nada la va a hacer flaquear, nada le va a quitar el gozo. Yo vine como profeta a decirte: tu generación no se va a cansar, tu casa no se va a cansar, tu mano no se va a cansar, la mano de Dios sobre tu familia no se va a agotar.
que se fatigan. Diga conmigo, se fatigan. Y se cansan. Vuelva y diga, se fatigan y se cansan. Pero los que esperamos en Jehová. Mira a alguien y dile, está esperando en Dios. Dile, prepárate, porque lo que viene será mayor. Los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en Jehová levantarán vuelo como el águila. Y a mí me encanta esto. ¿Sabe por qué, predicador? Porque el águila no levanta vuelo cuando todo está bien. No. El águila tiene una peculiaridad, que cuando hay una gran tormenta, el águila se mete en la tormenta. Y el águila no se mete en los vientos de la tormenta, no. El águila se mete en el ojo del huracán y se planea en el ojo del huracán por encima de la tormenta. Porque como el ojo del huracán es contrario a las manecillas normales, lo que hace el aire es que la mantiene serena y echa a ver los rayos del sol. Porque después que ella se restaura, después que tiene nuevo pico, después que tiene nuevas plumas, después que tiene nuevas garras, ¿sabe qué dice lo del águila? Que le falta la misión por completar. ¿Y sabe qué hace? Que se remonte en la mayor tormenta. Porque como las tormentas suben a lo máximo, el águila sube a lo más alto para ver el sol, y los rayos del sol le cambian la visión y le aclaran la vista. Predicador, que tú me estás diciendo que en tu mayor tormenta te están aclarando la visión. Predicador, que tú me estás hablando que en tu mayor crisis te están cambiando el plumaje. Predicador, que tú me estás diciendo que en tu mayor batalla te están cambiando el pico. El pico representa la palabra. La palabra hueca se está yendo y está viniendo una nueva palabra que representa las plumas, un nuevo ropaje, un nuevo nivel de autoridad. Te están dando un nuevo nivel de autoridad que representa las garras, un nuevo calzado. Te están poniendo las prestos del calzado del evangelio del reino. Pero que representa la visión, una nueva dirección de vida. Escúcheme, Dios le está diciendo a la iglesia esta noche: te estoy llevando a una nueva dirección, te estoy dando un nuevo ropaje, te estoy dando un nuevo calzado y te estoy dando una palabra más profunda. La palabra que estoy poniendo sobre ti no es para que te mueras, es para que te levantes, para que te eleves. Cuando tú logras comprender quién fue que te llamó, nada es imposible. Cuando tú logras comprender quién fue que te eligió, nada es imposible. Cuando tú logras conocer quién fue que dijo lo que dijo de ti, nada es imposible. Hay gente que tiene que levantarse y declarar. Señores, Jacob tenía un hijo con la mujer que la amaba, y cuando la mujer que la amaba murió, la mujer le puso por nombre al hijo: te llamará Benoni, que significa hijo de dolor, de muerte, de desgracia. Y cuando Jacob preguntó por su mujer, le dijeron: tu mujer murió. ¿Y el niño cómo está? Y le dijo: el niño está vivo. ¿Y cuál fue el nombre que le pusieron? Le pusieron Benoni. La generación de ese niño iba a ser la generación de los Benoni, de dolor, de muerte, de desgracia. Pero Jacob dijo y saltó: él no se llamará Benoni, yo le voy a poner el nombre Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Predicador, que tú me estás diciendo a mí que tú tienes la capacidad para cambiarle el nombre a la situación de la generación que tú estás viviendo. Yo creo eso, yo creo eso, yo creo eso, yo creo eso. Alguien tiene que declararlo aquí: yo creo eso. Yo le dije a Dios un día y lo dije claro: nunca permitas que los que lleguen a mi mano se queden siendo cualquier cosa. No, yo quiero que ellos sean más poderosos de lo que se imaginan, que sean más extraordinarios de lo que se imaginan. A mi hija hace unos días atrás, siendo como tú eres, sea ordenada, sea capaz, sea posible. Y ella me dice: ¿por qué tú me declaras eso? Y yo le digo a ella: porque yo quiero que tú seas tan diferente a mí, que cuando hablen de ti, diga: salió de él, pero es diferente a él. Y yo empecé a orar por ella.